la sangre del paciente con insuficiencia renal cargada de solutos urémicos a través de una membrana semipermeable natural, peritoneo o sintética, que es el dializador, con una solución predeterminada de características fisiológicas exenta de solutos urémicos, denominada solución de diálisis. O sea, ustedes saben que hay la diálisis peritoneal, ¿no es cierto? Y la hemodiálisis. La diálisis peritoneal, perdón, lo tengo. Hola, buenas tardes. Oiga, Anita, escúcheme, ¿qué soy? Bueno, dígame, rapidingo, porque estoy pasando clase. Estoy trabajando, el día lunes tengo consulta. Tiene que ir allá y sacar ficha para mí el lunes tempraningo. Sí, así es. Lunes, solo lunes, nada más. Ya, listo, ya nos vemos. Ya. Dígame. Oiga, Anita, escúchenme. Ya, entonces hágalo ver con cualquier urólogo mañana. Yo ahorita estoy pasando clases con la universidad por Zoom. ¿Ya? Me va a disculpar. O llámeme siquiera a las 6 y conversamos con tranquilidad. ¿Listo? Ya, listo ya. Chao, chao. Bueno, ustedes saben, jóvenes, que hay la diálisis, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Para hacer la diálisis peritoneal hay que colocar un catéter, o sea, se hace una pequeña incisión a nivel unos 2 centímetros por encima de la sínfisis pubiana, y ahí en el Douglas o en el retroperitoneo, perdón, en el peritoneo detrás de la vejiga, se coloca un catéter, se llama el catéter de Tenkov, a través del cual se realiza esta hemodiálisis. Antes de que empecemos el tema, yo quiero decirles que en el Brasil prácticamente es uno de los mejores tratamientos y es el que está queriendo superar a la hemodiálisis. ¿Por qué? Porque se ha visto que ustedes comprándose los frascos de líquido con el cual ustedes van a realizar su hemodiálisis, prácticamente esto lo hacen ustedes en su casa. Entonces, los ejecutivos, los empresarios que tienen este tipo de patología, entonces ellos se hacen esta diálisis en su domicilio. Por supuesto que antiguamente el catéter, gracias a la perfección del uso del catéter de Tenkov, es que hoy en día se está realizando mejor, con mayor tranquilidad para los pacientes, esta diálisis en domicilio. En cambio, la hemodiálisis es la que ustedes tienen que ir a centro de diálisis, donde prácticamente se conectan a la máquina y hacen la hemodiálisis. Por eso es que con tantas patologías como la hepatitis, el HIV, y que no hayan una buena limpieza de las máquinas y las personas tienen temor a realizar esta hemodiálisis, es que la diálisis peritoneal está entrando en boga por la perfección de tanto de los solutos, de los líquidos que utilizan, como la mejoría del catéter de Tenkov. Eso es lo que les puedo transmitir, porque eso escuché yo en el último en el último congreso de urología, donde se habló de los trasplantes renales y de la diálisis en el congreso realizado en Curitiba. Bueno, sigamos adelante, jóvenes. Mecanismo para el transporte de solutos. La difusión resulta del movimiento molecular aleatorio de los solutos o moléculas en una solución. Este movimiento espontáneo colisionará los solutos con los poros de la membrana semipermeable. Ahí está, fíjense, comienzan a pasar los solutos y purificar prácticamente la sangre, ¿no es cierto? Este transporte pasivo de solutos a través de la membrana semipermeable y la cantidad de soluto que pueda atravesar la membrana depende de 3 factores: peso molecular del soluto, gradiente de concentración
y permeabilidad de la membrana. Esto tiene que pasar acá dependiendo de la permeabilidad de la membrana. El peritoneo tiene sus variables de permeabilidad individual modificado por la edad y por la enfermedad de base, diabetes, hipertensión arterial, etc. Sufre modificaciones de su permeabilidad en el curso de su empleo como membrana dializadora que requiere una prueba de difusión peritoneal inicial para prescribir la dosis de diálisis peritoneal. O sea, esto que están viendo acá es el catéter de Tenkov. Entonces, no es verdad que aquí está el peritoneo y se coloca en el retroperitoneo. Entonces, el líquido entra al peritoneo, lava el peritoneo y a través del mismo catéter sale el líquido ya dializado. Entonces, de esa manera se purifica la sangre. Esto, lógicamente, esto implica tener cajas y cajas de líquido para dializar la diálisis peritoneal. Pero por los entendidos, yo no soy entendido de la materia, por los entendidos, sé que esto es más cómodo para las familias, para la familia principalmente y para los pacientes. Ultrafiltración, convección, es el transporte de solutos y agua a través de la membrana bajo el efecto de un gradiente de presión hidrostática u osmótica. Se denomina también transporte conectivo. Todas estas cosas, jóvenes, no les voy a preguntar. Con que ustedes sepan las cosas groseras, en qué consiste la diálisis peritoneal y en qué consiste la hemodiálisis, suficiente para ustedes, jóvenes. A través de los principios físicos de difusión y ultrafiltración se logra depurar el plasma urémico, reemplazando de algunas de las funciones renales, expresión de solutos, eliminación de líquido retenido, regulación del equilibrio ácido-base. Esto es muy importante, jóvenes, en el paciente con insuficiencia renal. Regulación del equilibrio del electrolítico, por supuesto que sí, ustedes saben que el potasio es el que aumenta en estos tipos de pacientes. Remoción de tóxicos o mediadores inflamatorios. No cumple las funciones endocrinas y metabólicas del riñón. Esto tomen en cuenta. ¿Qué quiere decir? La eritropoyetina es un medicamento, o mejor dicho, es un suplemento que ustedes deben administrar periódicamente a los pacientes con insuficiencia renal, porque la eritropoyetina se produce en los riñones, ¿no es cierto? Los líquidos de diálisis es la solución con la que se va a contactar la sangre del paciente urémico y con la cual se van a intercambiar solutos en ambos sentidos a través de los poros de la membrana semipermeable. Yo poco puedo decirle de estos líquidos, jóvenes, porque yo no los manejo. Lo único que yo sé es que estos líquidos, a medida que han ido pasando el tiempo, han ido perfeccionándose y facilitando la diálisis peritoneal. Y les vuelvo a reiterar, la calidad del catéter de Tenkov, la calidad hace que sea mucho más durable la colocación. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, jóvenes, antiguamente se colocaba el catéter de Tenkov y ustedes saben que tenemos el epiplon, ¿no es cierto? Entonces el epiplon actúa como un mecanismo de defensa que encapsula, encierra. Ejemplo, si ustedes tienen un absceso apendicular, el epiplon va a ir y va a rodear ese absceso para que no comprometa el resto de la cavidad peritoneal. ¿Me entienden? Entonces lo encierra, lo encapsula como primer mecanismo de defensa. Entonces imagínense, si el catéter de Tenkov se pone, el organismo toma en cuenta como si fuera algún proceso extraño al organismo, que es un proceso extraño, y había una serie de problemas porque el epiplon iba y rodeaba al catéter de Tenkov, dificultando la diálisis peritoneal. Entonces, hoy en día, eso fue lo que escuché en ese congreso, que la calidad de este catéter de Tenkov y los líquidos con que se realiza la diálisis prácticamente está facilitando y está haciendo que más pacientes realicen en domicilio este tipo de diálisis. El paciente urémico
difundirán hacia la solución de diálisis ácidos orgánicos, potasio, fósforo, urea, creatinina, moléculas medias, agua y electrolitos. De la solución de diálisis difundirán hacia el paciente bicarbonato de sodio en la hemodiálisis, lactato de solución de diálisis peritoneal que luego de su paso hepático se transforma en bicarbonato para corregir ácidos. Glucosa, calcio iónico, agua y electrolitos. Aquí está la diálisis peritoneal. ¿Ve? Estos pacientes están en un centro de diálisis. Hoy en día esto se realiza en domicilio. La diálisis peritoneal es una técnica por la cual se lleva a cabo la eliminación de desechos y exceso de líquido mediante el revestimiento abdominal llamada membrana peritoneal como filtro. Aquí está. Y este es el catéter de Tenkov. Esto que está viendo es el catéter de Tenkov que queda mucho tiempo en la cavidad peritoneal y es susceptible de cambio. Cuanto más calidad, más fino el material, dura más dentro de la cavidad abdominal de estos pacientes. La difusión puede imaginarse como el intercambio de solutos, toxinas entre dos soluciones separadas. Una de ellas la sangre y la otra la solución de diálisis por una membrana semipermeable que es la membrana peritoneal. Modalidad de diálisis peritoneal de agudo, habitualmente prescrito de urgencia. Su duración es variable mientras dure la fase de insuficiencia renal aguda establecida. Se desarrolla hasta que se restablezca el filtrado glomerular. Esto ustedes lo van a ver en el Hospital San Juan de Dios, jóvenes. En realidad, esto yo lo he visto en el Hospital San Juan de Dios realizar al doctor Raúl Bocángel en casos de insuficiencia renal aguda, porque según él, estos casos revertían más rápidamente. ¿Por qué? Porque en algunas circunstancias se veía en la imposibilidad de encontrar las máquinas de diálisis en el hospital. Entonces, él recurría a un catéter de Tenkov y realizaba este tipo de diálisis. Habitualmente la concentración de glucosa en el dializado depende del estado de la volemia. Así en el edema agudo de pulmón se emplearán concentraciones de glucosa elevadas, o sea, la glucosa hipertónica, ¿no es cierto?, con permanencias cortas para lograr mayor ultrafiltración de agua y salir del cuadro de hipervolemia. Cuando hay un cuadro de insuficiencia renal, jóvenes, y esto quiero que ustedes lo anoten y tomen en cuenta, yo he visto utilizar, les decía, hasta 20 ampollas de Lasix, 20 ampollas de Lasix en glucosa hipertónica. Y yo me preguntaba el porqué de la glucosa hipertónica. Aquí está la respuesta de la glucosa, de la concentración de la glucosa. ¿Entiende? Facilita la filtración y revierte más rápido los cuadros de insuficiencia renal aguda. Esto no les digo que yo utilicé 20 ampollas de Lasix con glucosa hipertónica. No. Vi utilizar a un nefrólogo con buenos resultados. Y me llamó la atención porque nosotros los clínicos, nosotros peor los cirujanos, manejamos 1 o 2 ampollas de Lasix máximo en las cirugías de próstata cuando se nos alarga un poquito el tiempo, en la cirugía endoscópica. Pero más no utilizamos nosotros. Pero yo he visto en esa cantidad con buenos resultados, jóvenes. La diálisis peritoneal crónica continúa siendo en forma ambulatoria. Aquí está. El catéter, vea como un doble J, es el catéter de Tenkov. El paciente dializa en forma permanente 4 a 5 cambios durante 24 horas al día, con una permanencia de líquidos de diálisis peritoneal entre 4 a 8 horas. Desarrolla su vida regular y durante la noche con el peritoneo lleno de líquidos de diálisis. Se trata de una diálisis confortable efectuada por el propio paciente en su domicilio o por algún miembro de la familia luego de completar un exhausto entrenamiento técnico.
previa colocación programada del catéter definitivo en la cavidad abdominal. Este del catéter de Tenkov, que les hablo de la calidad que hoy existe este tipo de catéter, jóvenes. Ahí está el paciente, está durmiendo y mientras duerme realiza su diálisis peritoneal continua. Hoy en día, jóvenes, en el Brasil, el seguro, el INPS que se llama, les proporcionan esta máquina a los pacientes. Va un personal de enfermería a su domicilio, les llevan este material y prácticamente enseñan a algún familiar que controle, sepa controlar la máquina y la colocación de los sueros. Una vez aprendido, el paciente prácticamente lo tiene en su casa, esta máquina, y viene un personal semanalmente del seguro de INPS, viene, realiza la limpieza, la revisión de la máquina y lleva y le trae los líquidos, los sueros, los frascos de suero, que son de 1 hasta 2 litros, he visto. Vienen y le dejan al paciente, cosa que ese paciente se realice su diálisis sin necesidad de un personal que esté permanentemente al lado del paciente mientras realiza su diálisis peritoneal, jóvenes. Esto es muy interesante, esto yo lo he visto, e inclusive acá la familia de un colega mío realiza este tipo de diálisis. El paciente se conecta a la máquina cicladora en el momento que se va a dormir y el recambio lo efectúa la máquina cicladora en forma automática. La máquina tiene un programa informático al cual se programa efectuando entre 8 a 10 ciclos mientras el paciente duerme. Se desconecta la mañana siguiente, dejando en el peritoneo con una nueva solución para todo el día, peritoneo húmedo, y se drenará en la siguiente noche para reiniciar un nuevo ciclo. Esto es muy interesante, jóvenes, y ojalá que cuando nosotros vayamos a hacer las prácticas en el Hospital San Juan de Dios, ustedes puedan ver este tipo de diálisis. Es difícil porque esto no hacen. El centro de diálisis del Hospital San Juan de Dios se realiza con las máquinas de hemodiálisis. Y es medio complicado que yo pueda llevarlos a todos ustedes a ver a ese familiar, a ese amigo que realiza este tipo de diálisis. Es muy interesante, jóvenes. El acceso peritoneal. El catéter peritoneal debe permitir un recambio de líquidos adecuado. Sirve de entrada y sirve de salida, diseñado para su empleo y colocación segura. Existen dos tipos, catéteres agudos o temporarios. Su diseño es similar a estilo K de Brown. Tubo rígido con fenestraciones en su extremo distal, una oliva y un estilete puntiagudo metálico en su interior. O sea, esto lo realizan mediante una punción. Cuando les digo que van a realizar esas diálisis peritoneales, cuando alguna máquina está ocupada o cuando no disponen de una máquina, realizan este tipo de hemodiálisis los nefrólogos. Por supuesto que este catéter que lo realizan por punción, el paciente se debe de comprar. Y lógicamente dura un tiempo perentorio hasta que mejora los niveles de urea creatinina y este tubo se retira de la cavidad peritoneal del paciente. Catéteres para diálisis, aquí están. Este es el que tiene orificios y este es el que tiene como un doble J, como pigtail. Esto va a la cavidad peritoneal. Este tipo de catéter curvo es el que lo han mejorado ostensiblemente para dejar cuanto más tiempo se deje mejor para el paciente. Se fabrican con material biocompatible, siliconizado o de poliuretano. Es un tubo con fenestraciones en su extremo distal. El catéter prototipo es, les decía, el catéter de Tenkov. Es un catéter que posee dos olivas, el proximal en el subcutáneo y el distal por encima del peritoneo y la aponeurosis posterior del recto del abdomen. O sea, quiere decir que esto
se fija en la aponeurosis, jóvenes, se da un punto, imagínense, vean, me están viendo, ¿no es cierto? Imagínense que mi cuello es el catéter, entonces el peritoneo se da puntos en el peritoneo para que no pueda, porque debajo del catéter tiene como una oliva, donde el peritoneo lo fija y esa oliva que permanece debajo del peritoneo no deja que se vaya para afuera. Complicaciones del procedimiento, puede haber distensión, o sea, todo lo que se refiere a complicaciones abdominales, distensión abdominal, hipotensión arterial, hiperglicemia, hipernatremia, hipoalbuminemia y esto es lo más grave, un cuadro de peritonitis. En cuanto a la hemodiálisis, ya esto es lógicamente utilizando las máquinas de diálisis, ¿no es cierto? Que hoy en día, por suerte, el Estado boliviano, el gobierno, está subvencionando las hemodiálisis en los pacientes renales. Lógicamente que no existe, no abastece aún de máquinas de hemodiálisis para todos los pacientes aquí en la ciudad de Santa Cruz. La hemodiálisis es el proceso de depuración sanguínea empleando membranas semipermeables dispuestas en capilares denominados dializadores. Los dializadores están adaptados a un equipo de circulación extracorpórea a través de la cual se hace circular la sangre atravesando filtros capilares especiales con permeabilidad variable. Cuando ustedes vayan, esto van a ver ustedes en el Hospital San Juan de Dios. Así entran los pacientes, hay un personal de enfermería que controla la hemodiálisis en estos pacientes. El mayor problema, jóvenes, y los mayores accidentes que se dan es por los filtros. La limpieza, la esterilización de los filtros tiene que ser tan prolija. ¿Por qué? Porque se han visto accidentes, jóvenes, que se transmiten enfermedades de un paciente a otro por mala limpieza o mala esterilización de los filtros de las máquinas. El circuito de hemodiálisis. Aquí está el brazo del paciente, aquí control de la presión venosa, aquí está la trampa de burbuja, campo de sistema de detección de aire, aquí está el dializador, detector de presión del dializado, bomba de heparina, aquí se utiliza la heparina, y aquí está la bomba de sangre, ¿no es cierto? Esto lo van a ver, lógicamente yo no puedo explicarles a ustedes minuciosamente de esto, pero vamos a ir al Hospital San Juan de Dios y vamos a pedir al nefrólogo que nos haga una explicación de cómo funciona minuciosamente este aparato. Modalidades de hemodiálisis. Tenemos la hemodiálisis convencional, la hemofiltración, la hemodiafiltración. Con que sepan, jóvenes, la hemodiálisis convencional, la hemofiltración y la hemodiafiltración, suficiente para ustedes, jóvenes. El acceso vascular es transitorio y es definitivo. Un flujo sanguíneo mínimo de 250 mililitros por minuto. El transitorio mediante un catéter doble lumen en vasos venosos del cuello o la vena femoral. La colocación debe de efectuarse en quirófano. El definitivo es a través de un procedimiento quirúrgico que le dan una fístula. Se hace una fístula arteriovenosa. Generalmente lo hacen aquí a nivel de la flexura del codo, con la consiguiente complicación que muchas veces se puede obstruir y tienen que realizar, primero, luego deben cerrar esa fístula y abrir otra fístula en otra parte. Es el mayor problema de este procedimiento, jóvenes. Vean, aquí han hecho una comunicación de la vena a la arteria, ¿no es cierto? Entonces, esto puede cerrarse, se cierra espontáneamente y tienen que abrir otro tipo de filtros. Hoy en día, como el modernismo va, a Dios gracias, las cosas modernas nos llegan
lo más rápidamente posible. Existen este tipo de catéteres que ustedes colocan, miren acá, son de doble lumen, y este catéter sirve para realizar la diálisis, una hemodiálisis, jóvenes, a través de un catéter. Este catéter, dependiendo de la gravedad del caso y la calidad de este catéter, puede dejarlo por 15 hasta un mes. Y según algunos nefrólogos ahí en el hospital, eso yo nunca lo he visto, han dejado mucho tiempo más. Eso yo no les puedo asegurar, pero sí cuando estemos juntamente conmigo pasando el centro de diálisis, ahí vamos a preguntar exactamente cuánto dura. Yo sabía y sé que dura máximo un mes, pero según algunos nefrólogos del hospital, dura más tiempo. Veremos cuando estemos por allá. Complicaciones durante la hemodiálisis, la más frecuentes y menos grave, la hipotensión arterial, náuseas, vómitos, contracturas musculares, dolor en el pecho, cefaleas y pirogenemia. Las menos frecuentes y más graves, reacciones anafilácticas, embolismo gaseoso, la embolia grasa es peligrosa, síndrome de desequilibrio postdialítico. Derivaciones de accidentes de gravedad, coagulación total o parcial del circuito extracorpóreo, desconexión o rotura de algún componente del circuito, estos son los más graves, hemólisis o mal funcionamiento del calentador de líquido del dilaciador y la ruptura del filtro. De estos jóvenes yo les nombro, y es bueno que ustedes lo conozcan, no les voy a mentir y les voy a decir esto es bien, no, yo no veo estas cosas, joven, no veo, pero dentro del programa está y yo he pasado visitas con algunos compañeros en unos semestres anteriores a conocer algo de estas cosas. Y los nefrólogos, según los nefrólogos, este tipo de complicaciones difícilmente se dan con las nuevas máquinas que están llegando. No lo sé. Cuando estemos nuevamente en los centros de diálisis, preguntaremos al respecto. Después de la hemodiálisis puede haber hipotensión arterial, síndrome de desequilibrio, se siente mal con dolor de cabeza, aumento de la presión arterial, vómitos y convulsiones, puede haber calambres, cefalea, insomnio y inversión del ritmo del sueño. Lógicamente, luego de cada diálisis, el nefrólogo tiene que hacer un control riguroso de los electrolitos principalmente, jóvenes. Los electrolitos es vital para el control de estos pacientes. Aspectos sobre la nutrición. Generalmente la dieta se basará en disminución de sodio, potasio, proteínas y agua. Esto es muy importante, el equilibrio en estos pacientes nefrológicos. Bueno, vamos a entrar ahora en el siguiente tema. Vamos a ver. Aquí. Aquí a la carpetita, ¿no ve? Aquí debe, ok. ¿Sí le decía la fotito? Ya. Bueno, jóvenes, vamos a avanzar este tema. Con esto finalizamos la parte de nefrología y vamos a hablar de trasplante renal.
De esto sí les puedo decir, jóvenes, como urólogo, que muchos años trabajé realizando trasplantes renales con el equipo de trasplante renal del Hospital San Juan de Dios, donde el equipo lo conformaba el doctor Edgar Gutiérrez, mi persona como urólogos, el doctor Marcelo Cuellar Crespo, que es director del Hospital San Juan de Dios, y el doctor Erwin Virués, que estuvo de viceministro, eran los cirujanos generales, el doctor Fernando Bello, que era el cirujano vascular, y el doctor Raúl Bocángel Oliva, que era nuestro nefrólogo, con nuestros dos anestesiólogos, el doctor Coqui Arias y el doctor Har, que lamentablemente ya no vive con nosotros. Entonces, nosotros comenzamos a hacer trasplantes en cadáveres, jóvenes. Los ensayamos en cadáveres donde el riñón izquierdo tiene que ir al hueco pélvico del lado derecho del paciente y el riñón derecho tiene que ir al hueco pélvico del paciente, ¿no es cierto? Entonces, nos entrenamos en cadáveres haciendo este tipo de anastomosis, vale decir arteria a arteria, vena a vena, y hacíamos los implantes ureterales en vejiga. Realizamos más o menos unos 5 o 6 tipos mejor dicho, 6 ejercicios, si ustedes me entienden, en cadáveres, que no se los recomiendo a nadie porque es feo, joder, trabajar con cadáveres, pero lo hicimos ensayándonos hasta que comenzamos a estudiar cada uno por su lado, de acuerdo a la especialidad, conocer las mejores técnicas de implante urológico, o sea, de implante uretral en nuestro caso, conocer las complicaciones que podíamos encontrar en la evolución de los pacientes trasplantados y las soluciones y qué secretos quirúrgicos existen para este tipo de cirugías. Porque ustedes deben tomar en cuenta que el paciente renal que está realizando diálisis es un paciente con insuficiencia renal, es lo peligroso, lo terrible que son pacientes inmunodeprimidos. Entonces, las complicaciones frecuentes son las urológicas. ¿Por qué razón? Porque el ureter tiene que ser implantado en vejiga y como ese paciente es inmunodeprimido, la anastomosis del ureter a la vejiga generalmente se complica. Hay que tener mucho cuidado en la conservación de los vasos para nosotros valen oro, entonces sacábamos con un poquito, ya aprendimos a sacar con un poquito de tejido adiposo, conservando la irrigación del ureter para evitar este tipo de complicaciones. ¿Por qué? Porque al comienzo fueron muy frecuentes las fístulas ureterocutáneas, donde teníamos que volver a intervenir a los pacientes, cortar el ureter y colocar en otra parte de la vejiga. Hasta que, le estoy hablando de las complicaciones urológicas, hasta que vimos que utilizando el ureter del propio paciente era una buena solución para nuestras complicaciones urológicas. Si ustedes me entienden, el paciente, el donante, por decirle doña Luisa Choré, yo le sacaba su riñón izquierdo a doña Luisa Choré y le ponía en su fosa ilíaca derecha de su hermano. Hacíamos nosotros no, el cirujano vascular hacía la anastomosis arteria, arteria, vena, vena, y nosotros hacíamos el implante ureteral en la vejiga del hermano de Luisa Choré. En un comienzo nosotros hacíamos la nefrectomía de esos pacientes. ¿Por qué? Porque generalmente eran riñones que no funcionaban, riñones con una serie de complicaciones. Entonces, cuando vimos que las complicaciones urológicas eran frecuentes, comenzamos a utilizar, si ustedes imagínense, el ureter del hermano de Luisa Choré, el ureter derecho, no lo tocábamos el riñón. Entonces, cualquier complicación que nosotros teníamos, prácticamente, primero hacíamos la anastomosis del ureter a la vejiga del hermano de Luisa.
Si teníamos fístula, ahí no existe que le voy a dar un puntito para que cierre, no. Ahí hay que cortar el ureter y nos dio muy buenos resultados cortar o seccionar el ureter propio del paciente y ese ureter propio que ya tiene su implantación natural en vejiga, hacíamos una anastomosis terminal con el ureter del paciente donante, o sea, del riñón donante, con excelentes resultados. De esa manera, jóvenes, prácticamente dejamos de tener nosotros complicaciones en cuanto a las complicaciones urológicas se refiere. Claro que existen otras complicaciones nefrológicas, complicaciones vasculares, pero yo les hablo de la experiencia ganada en cuanto se refiere a la parte urológica, como urólogo. Y entonces comenzamos diciendo, jóvenes, que es una terapia de reemplazo renal que involucra el trasplante de un riñón de un donante vivo o fallecido. Se ha convertido en el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes con enfermedad en etapa terminal. Vean, aquí está. Este es el riñón trasplantado. Este es el paciente receptor que recibió el riñón. Este riñón es el izquierdo del donante, es el izquierdo que viene a la fosa ilíaca del receptor. Nosotros, el ureter, hacemos el implante en vejiga y tenemos una serie de complicaciones de fístulas. ¿Qué quiere decir? Que pese a tener una técnica prolija, cuidadosa, teníamos una serie de escape de orina por entre los puntos de la anastomosis. Entonces teníamos que volver a entrar, seccionar este ureter y volver a hacer implante en otro lugar de la vejiga. Y estas complicaciones, si ustedes leen un poquito de trasplante, son las más frecuentes dentro de la cirugía de trasplante renal. No porque no sepamos hacer, sino por las condiciones inmunológicas del paciente. Si doña Luisa Choré tuviese algún problema, una cesárea, y le ligan el ureter o le lesionan, yo agarro el ureter de doña Luisa, le doy 4 puntos en su vejiga y doña Luisa Choré, yo le juro por Dios y por mi madre, no va a tener ningún problema porque no es una paciente renal, no es una paciente con un problema inmunológico. ¿Entiendes? Es una paciente normal que come, se alimenta, juega, estudia y hace todo lo que tiene que hacer. El ureter es muy noble cuando uno lo sabe manejar. Entonces no hay ese tipo de complicaciones, pero sí en los pacientes trasplantados por el sistema inmunológico de este tipo de pacientes. Entonces agarrábamos, seccionábamos este ureter a más o menos esta altura y este ureter del donante, este es el ureter propio del paciente, es el ureter propio del paciente. Entonces este ureter seccionábamos, lo ligábamos acá, pues total el riñón ya no funciona, este ureter lo llevamos y anastomosábamos con el riñón trasplantado y evitábamos y solucionábamos nuestros problemas. O sea, siempre primero realizábamos este neoimplante en vejiga. Si había problemas, ya directamente nos íbamos a utilizar el ureter primario, el ureter del paciente, y hacíamos una anastomosis. Con eso prácticamente solucionamos definitivamente estos problemas urológicos. Consiste en la colocación de un riñón sano proveniente de otra persona en la parte baja del abdomen. El riñón trasplantado generalmente funciona inmediatamente, realiza todas las funciones de un riñón normal. Algunos pacientes reciben un trasplante renal después de empezar con diálisis, mientras que otros reciben trasplantes sin nunca haberse sometido a diálisis. Esto es un poco de historia. La inmunología del trasplante. En 1958, Jean Doucet describió el complicado mayor de histocompatibilidad en los pacientes. Se denomina HLA, la histocompatibilidad, con grupo de proteínas, está localizado en el brazo corto del cromosoma 6.
Este estudio de histocompatibilidad se realiza antes del trasplante, jóvenes. ¿Qué quiere decir? Ustedes han visto o van a ver que para los pacientes trasplantados existe una lista interminable donde si yo me muero, yo soy un paciente donador y quiero donar mis riñones. Bueno, me muero, soy un paciente cadavérico con muerte cerebral y mis 2 riñones quiero donar a personas que lo necesitan. Entonces, los pacientes renales ya tienen su estudio de compatibilidad, ya saben qué tipo de sangre, etcétera, etcétera, cuáles lo conocen los nefrólogos perfectamente, cómo es el sistema inmunológico de ese paciente. Yo cadáver, o sea, descerebrado, tengo que estar descerebrado, pero vivo, o sea, mi corazón tiene que estar funcionando, estoy respirando normalmente, pero estoy descerebrado. Nosotros aquí en Santa Cruz pedíamos el concurso y el certificado de 3 neurocirujanos o neurólogos que por separado iban a dar un certificado médico sobre la muerte cerebral del paciente, donde indicaban efectivamente que no había función cerebral, y nosotros íbamos, yo como urólogo hacía el retiro de los 2 riñones del paciente, poníamos en un recipiente con hielo, y en el momento de la nefrectomía el nefrólogo lo lavaba, si me permiten la expresión, sacaba toda la sangre del riñón con una serie de líquidos, lavaba toda la sangre, entraba líquido por la arteria y salía por la vena renal. Entonces, eso inmediatamente desacado el riñón. Una vez lavado por dentro el riñón, si me permiten la expresión, el riñón lo ponían en hielo, y hielo prácticamente llevábamos nosotros, lo guardábamos para el día siguiente o para más tarde, para hacer el trasplante, para colocar en los pacientes trasplantados. Previamente, cuando ya me sacaban los riñones, me sacaban un ganglio, y ese ganglio mandaban al laboratorio, por supuesto con el examen de sangre, para ver la histocompatibilidad. Mi histocompatibilidad, con cuál paciente yo más o menos tenía cierto parecido, cierta congruencia, cosa que mi riñón pueda servirle a ese paciente. Entonces, ese estudio de histocompatibilidad me realizaban, y buscan en la lista de espera qué pacientes, o sea, entre los primeros, qué pacientes tienen mayor relación de histocompatibilidad con mis riñones. Y ellos llaman inmediatamente a los pacientes que vayan inmediatamente al hospital o a la clínica. ¿Por qué? Porque hay 2 riñones. Ese momento. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? En la Caja Nacional, no, ya dejé la caja. Hace mucho tiempo. Ya, escúcheme, le rogaría, ahorita estoy pasando clases con mis alumnos, ¿será que puede llamarme en 40 minutos? Con todo gusto yo lo voy a contestar y ya, por favor, ya, discúlpeme, gracias, hasta luego. Entonces, jóvenes, ya con el ganglio prácticamente sabían mi histocompatibilidad y con qué paciente receptor o a qué paciente mi riñón le iba a servir. Ellos llaman, de la lista llaman a los primeros, o sea, si entre los 10 primeros hay 2 pacientes que hay una relación de histocompatibilidad con ellos, se los llama a esos pacientes y prácticamente un riñón para uno y otro riñón para otro, y se realiza el trasplante renal. Esa es la hermenéutica, ese es el trabajo, ese es el procedimiento que se realiza en donante cadavérico. Es diferente
el paciente de donante vivo. El donante vivo se ha demostrado que a la larga tiene mucho que ver el donante vivo familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene mayor años de funcionamiento, entre comillas, sirve por más tiempo, si es que mi hijo me da su riñón. ¿Me están entendiendo? Mi hijo, lógicamente, cuenta mucho la parte genética, la histocompatibilidad, la relación sanguínea que yo tengo con mi hijo, y de ahí se ve que, según las estadísticas, se dice que el donante familiar tiene mayor duración, dura más del paciente donante familiar que del donante cadavérico. Eso lógicamente lo dicen las estadísticas, jóvenes. ¿Entienden? De esos que realizan muchos años, mucho tiempo trasplante renal. De cualquier manera, nosotros aquí, cuando hacíamos los trasplantes, realizamos trasplantes tanto de familiares, hemos hecho de cadáver, y hemos hecho trasplantes vivos no relacionados. ¿Qué quiere decir? Doña Daniela Rivero necesita un riñón, pero no tiene ni hijos ni tiene hermano. Entonces se conseguía a un vecino, un amigo que quería donarle. Esos riñones, por supuesto, tienen un costo. Difícil es que una persona le regale un riñón, eso por lo que yo sé. Y ese señor, primeramente se le tiene que hacer un estudio de histocompatibilidad con doña Daniela para recién autorizar, decir, sí, correctamente, este riñón sirve para doña Daniela Rivero. En caso que no sirva para doña Daniela Rivero ese riñón, se dice, no, este no sirve, búsquese otro donante. Entonces, no se puede sacar un riñón así por así sin tener un estudio de histocompatibilidad. ¿Me entienden? O sea, de donante vivo, directo a directo. Le estoy diciendo que yo quiero que me compre, el carretillero que me conoce, que me venda su riñón. No es así. Tiene que tener mucha relación de histocompatibilidad. Por eso es que los donantes cadavéricos, les vuelvo a reiterar, no es que sirve para el primero y segundo de la lista, no, sino es para qué paciente mi riñón es el más adecuado en esa lista de los 10 o de los 20 primeros. ¿Me están entendiendo, no es cierto? ¿Está comprendida esta parte, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, sigamos. La inmunología, aquí está, del hermano del mismo individuo que es autólogo, del hermano cinégino, no emparentados, halogénico, senotrasplante. Ustedes saben, jóvenes, que se experimentó en los primeros experimentos, se ha visto que el riñón del chancho es el que mejores resultados da para colocar hacia el hombre. Lo mismo que el hígado. Yo me acuerdo cuando era joven, se decía, por lo que yo leía, que Aristóteles Onassis, un griego que era el marido de la viuda de Kennedy, tenía una insuficiencia hepática y lógicamente a él le habían colocado o habían hecho un experimento porque ya se moría el hombre, y en una etapa de su vida, en un tiempo, él vivió con un pedazo de hígado de chancho hasta que consiguieron un hígado con una histocompatibilidad. Estoy hablando de muchos años atrás, jóvenes. Entonces, a él le pusieron en primera instancia un pedazo de hígado de chancho. Imagínense un hombre millonario que tenía una flota de barcos, un hombre millonario. Entonces, en una primera etapa vivió gracias
a un pedazo de hígado de chancho que luego fue reemplazado por un hígado de humano. ¿Por qué? Porque esas veces el estudio de histocompatibilidad era mucho más complejo porque no habían tantos medicamentos para evitar el rechazo, jóvenes. Ese siempre fue el problema, que de aquí a poquito vamos a hablar. Figura 3, tipo de trasplante según la relación entre donante y receptor. Clasificación de trasplante, autotrasplante, isotrasplante, alotrasplante. Bueno, estas cosas no les voy a preguntar, con que ustedes sepan que existe, existe. Indicaciones: enfermedad crónica avanzada, descenso grave del filtrado glomerular, es muy prevalente en otras enfermedades crónicas, en caso de enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, obesidad y enfermedades oncológicas. En los pacientes que más trasplantamos nosotros jóvenes fue en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos y en pacientes con poliquistosis renal, jóvenes. Poliquistosis renal. Ahora, este descenso, los pacientes con un descenso grave de filtración glomerular, por supuesto que obedecían a algunos otros tipos de patologías. Este estudio de estos pacientes estaba en manos de este excelente nefrólogo que ya dejó la medicina, el doctor Raúl Bocángel Oliva, que era nuestro nefrólogo. Contraindicaciones del trasplante. Absolutas. Ustedes no van a realizar un trasplante en un paciente con un tumor maligno, con un cáncer de riñón. No le van a poner, por supuesto. ¿Voy a poner el computador? Mari Loli Montaño, apague su micrófono. Enfermedad crónica con expectativa de vida inferior a un año. ¿Qué quiere decir? Ustedes no van a trasplantar a un paciente de 80 años, imposible, eso está contraindicado, jóvenes. Enfermedad psiquiátrica, tampoco no van a trasplantar a un paciente psiquiátrico, y un paciente que haga abuso de sustancias tóxicas. Discúlpeme la palabra, en un paciente que hace uso de drogas, un drogadicto, no le van a poner un trasplante, ¿no es cierto? Y aquí están todas las contraindicaciones relativas. Tipo de trasplante que no generan rechazo, autógeno, isógeno, sin relación consanguínea. Genera rechazo el halogénico y el xenogénico con relación consanguínea. Tipos de rechazo, y esto quiero que sepan, tipos de rechazo: hiperagudo, agudo y crónico. El hiperagudo, la inmunoglobulina G específico persistente activa en el complemento de causa inmunológica. Causa patológica: oclusión trombótica de los vasos del injerto minutos u horas después del trasplante. El hiperagudo es cuando se produce inmediatamente o al día siguiente de colocado el riñón. El agudo todavía filtra el riñón, pero a los 2 días puede ocurrir una vasculitis o necrosis de las células parenquimatosas del riñón. O sea, hay hiperagudo y este es el crónico por una fibrosis del injerto. ¿Que hemos tenido este tipo de complicaciones? Por supuesto que sí. Aquí está otra vez, tipo de rechazo: hiperagudo, agudo. Aquí está la prevención y el tratamiento. En el hiperagudo no responde a ningún tratamiento. Es inmediato el hiperagudo. Ustedes le ponen el riñón, inmediatamente ese riñón se vuelve negro y no funcionó para nada. Tuvimos un caso, jóvenes. Agudo, el paciente filtra orina, pero al día siguiente, a los 2 días, comienza a tener este tipo de problemas. Esto puede revertir, jóvenes.
La cirugía de trasplante de cualquier órgano tiene la característica particular que desarrolla en 3 etapas bien diferenciadas, en ámbitos y circunstancias diferentes, y en el caso del riñón en particular por diferentes equipos quirúrgicos. Estas 3 etapas son la ablación, la cirugía de banco y el implante. ¿Qué es la ablación? La ablación es la retirada del riñón, porque vamos al donante, le colocamos, ponemos en neumotomía y vamos a liberar el riñón, liberar completamente el riñón con arteria y vena, hacemos una ligadura, clampeamos la arteria, que es directamente en la que se implanta en la aorta, y la vena en la vena cava, la vena renal. Entonces se pone unas pinzas de bulldog y se clampea. Inmediatamente antes se secciona el ureter y el riñón está orinando. Entonces, cuando se clampea la arteria y la vena, se secciona la arteria y la vena, inmediatamente se pasa al nefrólogo. Él realiza la cirugía de banco. ¿Qué quiere decir la cirugía de banco? Que el paciente o el nefrólogo realiza el lavado del interior del riñón con una serie de soluciones que tienen los nefrólogos. Ahorita no se me viene a la cabeza el nombre, pero con un pequeño catéter, cateteriza la arteria que está conectada al frasco de suero de 1 litro y comienza a gotear ese líquido que va entrando hacia el riñón y por la vena va saliendo. Esa es la cirugía de banco. Además, ahí se aprovecha cuando realizan el lavado o sea, lavan por dentro el riñón, o sea, hay una exsanguíneo transfusión de este riñón. Si tuviese una alteración de 2 arterias, ahí aprovecha el cirujano vascular de hacer una sola arteria para el momento del implante. Luego el implante lo realiza primeramente el cirujano vascular, hace la anastomosis de arteria a arteria y vena a vena en la femoral y ilíaca, ¿no? Y nosotros, el ureter, hace su trabajo el cirujano vascular y luego nosotros como urólogos ya nos encargamos del ureter en la implantación a nivel de la vejiga. ¿Se durmió doña Maridoli en su hamaca? ¡Qué belleza!, ¿no? Ablación renal, esto ya hemos visto, ¿no? Cirugía de banco, implante. Con el paciente bajo anestesia general, excepcionalmente puede utilizarse la anestesia raquídea. La raquídea puede utilizarse en el momento que estamos nosotros haciendo el implante ureteral y la anastomosis. ¿Se puede en algunas circunstancias? Claro que sí, pero mejor es la anestesia general, hay mayor control del paciente. Esto es la opinión de los anestesiólogos jóvenes. El abordaje, lógicamente, hace como una inguinotomía, un poquito más ampliada, por supuesto, y plásticamente repliegan, nosotros replegamos la vejiga y ahí están los vasos ilíacos, donde el tiempo vascular lo realizan el cirujano vascular, hace su anastomosis y luego viene el tiempo urológico, donde nosotros hacemos el implante del ureter. Desde mediados de los años 80 se convino en un congreso internacional que el primer trasplante se pondría en la fosa ilíaca derecha. El abordaje es estrictamente extraperitoneal, permitiendo la disección de los vasos ilíacos externos, la vejiga y, de ser necesario, el ureter propio sobre el cruce ilíaco. Aquí está el ureter propio. Esto nosotros leímos en un artículo y prácticamente comenzamos a aplicarlo, y les reitero que prácticamente fue la salvación para evitar las complicaciones urológicas, jóvenes. Existe la posibilidad de colocar el riñón en posición intraperitoneal. Lo habíamos leído, pero nunca hicimos este tipo de cirugía. Vean, aquí está la incisión ampliada, porque aquí vamos a encontrar los vasos ilíacos, se repliega el peritoneo de la vejiga, aquí se hace la anastomosis vascular y aquí mismo está la vejiga donde nosotros hacemos el implante, dejamos un drenaje aspirativo
y prácticamente hacemos los controles del paciente. Lógicamente, luego de realizado con la ecografía Doppler, prácticamente nosotros, bueno, no nosotros, ya este es el trabajo del nefrólogo, hace los estudios respectivos para ver cómo es la vascularización de ese riñón, cómo está yendo la función de la anastomosis, si es una buena anastomosis arterial, venosa. La ecografía Doppler prácticamente abre los ojos al nefrólogo para ver la evolución y la expectativa de ese paciente en cuanto a futuro y a futuro la función de ese riñón. Vean ahí está la arteria ilíaca, la anastomosis de la arteria y la vena. Esto lo realiza el cirujano vascular. Aquí está, miren, esta es la arteria y esta es la vena. Y aquí está la vejiga, jóvenes. Ahí. Entonces se hace aquí en la fosa ilíaca, aquí está el retroperitoneo, se coloca el riñón y nosotros hacemos la anastomosis del ureter hacia la vejiga. Aquí está el riñón, queda así de blanco. ¿Por qué? Porque aquí está la arteria y luego la vena. Hemos dicho que por la arteria y aquí está el hielo. Así nos lo entrega. Entonces, por la arteria entra un líquido que no se me viene a la cabeza ahorita. Entra el líquido, lava por dentro el riñón y sale por la vena. Toda la sangre y queda así limpio de sangre. Aquí está el ureter, vean, hacíamos esto, tratar de mantener la mayor cantidad de tejido adiposo cerca de este ureter para tratar de mantener y no lesionar los vasos ureterales que nos mantengan una buena irrigación de ese ureter. Ahí está. Vean. El tiempo vascular con el riñón en posición se procede a la anastomosis vascular. Lo más frecuente es realizarlas en forma terminolateral de los vasos ilíacos externos con la estructura continua con polipropileno. Ahí está la anastomosis vascular, la arteria, y la va a hacer aquí la vena. Sin vergüenza. Anastomosis venosa. ¿No sabes quién está quieta? Y ahí está el riñón, y aquí ya está puesto el riñón, aquí está la anastomosis venosa, la anastomosis arterial, y aquí está el ureter donde nosotros vamos a hacer la implantación en la vejiga. Anastomosis extravesicales donde no se abre la vejiga, intravesicales que implican una cistostomía. Nosotros siempre jóvenes hemos hecho una anastomosis intravesical, o sea, utilizamos la técnica antirreflujo de Gregoire con muy buenos resultados. Lógicamente, no le digo que es infalible, no por la mala técnica, le vuelvo a reiterar, por el sistema inmunológico del paciente. Esos eran nuestros mayores problemas. Ya les indiqué cómo realizar una ureteroanastomosis aquí dice, asimismo se puede recurrir al ureter del receptor para confeccionar una ureteroanastomosis, que es lo que yo les decía cuando comenzamos a realizar y a utilizar. Cuando teníamos complicaciones, no realizábamos de entrada. Cuando teníamos complicaciones, recurríamos al ureter del mismo paciente y hacíamos una anastomosis, ureteroanastomosis. Prácticamente con esto solucionamos nuestros problemas urológicos. Aquí está la arteria, la vena y aquí está el ureter. Ahí está. Este es el doble J. Siempre en cada cirugía dejábamos un doble J dentro de vejiga y en el ureter. Dejábamos ureter a vejiga un doble J que lo retirábamos al 5.º día. Vean, ahí estamos colocando el doble J. Aquí está la vejiga. Este es el ureter donde estamos implantando. Se mete aquí. Llega aquí al riñón el doble J y el resto del doble J queda dentro de la vejiga.
Vean ahí ya, el doble J ya entró, esta es la vejiga y el doble J está colocado el ureter aquí hasta el riñón. Aquí se encuentra el riñón. Ahí está el riñón, la anastomosis arterial, la anastomosis venosa y la anastomosis del ureter a la vejiga. Esto lo hacíamos nosotros, es la técnica Gregoire antirreflujo, porque el ureter se le fabrica un túnel acá, un túnel. El ureter está, aquí está la sutura de implante del ureter, y esto es un túnel que nosotros realizamos y ponemos encima del ureter para evitar el reflujo de la orina. Aquí está la sutura del paciente. Es la terapia inmunosupresora que estaba en manos aquí está lo que les decía, la ciclosporina, el tacrolimus, acetoprima. ¿Se acuerdan en los pacientes, en la insuficiencia renal y el tratamiento de la insuficiencia renal? Aquí está la ciclosporina, el tacrolimus. Esto lógicamente estaba en manos del nefrólogo, no en las manos del paciente o del urólogo. Bueno, jóvenes, con eso prácticamente terminamos la parte nefrológica. El día jueves, así como nuestra señorita Mari Loli, pongan cada uno su hamaca, se echan, pongan su patasca al lado, porque voy a tratar de mostrar la mayor cantidad de imágenes posible para que ustedes vean, vamos a interactuar, si ustedes quieren preguntar, van a preguntar de todas las cirugías urológicas que yo les voy a mostrar, o sea, las piezas quirúrgicas, vamos a ver una por una y vamos a hacer un repaso de toda la parte urológica. Nos vemos el sábado a las 7 en punto, les invito jóvenes, es voluntario y el día sábado sería nuestra última clase. Un favor a la señorita Luisa Chores y a mi amigo, ¿cómo se llama, Bueno, al otro joven. Si usted, doña Luisa, y usted, mi amigo, me podrían conseguir 2 teléfonos de 2 jóvenes del grupo del doctor Toledo, que va a venir conmigo. Ustedes son del grupo de Gandarilla, ¿no es cierto? No, doctor, somos del doctor Toledo. De Toledo. Entonces, ustedes conocen a alguien del grupo del doctor Gandarilla. Quisiera, por favor, el sábado, si pueden darme 2 números de teléfono del doctor Gandarilla. ¿Conocen algunos compañeros? Yo no conozco, doctora, a ninguno, pero voy a averiguarlo con el otro compañero. Por favor, le pido a todos los compañeros que están escuchando si pueden conseguirme 2 números telefónicos del grupo, de 2 alumnos del grupo del doctor Gandarilla para el sábado. Por favor, Luisa, y por favor, a todos los jóvenes les pido este favor. ¿Está bien? Está bien, doctor. Listo, nos vemos el sábado, jóvenes. Que les vaya bien. Hasta luego. Que le vaya bien, doctor. Doctor.